Ahora vamos, por favor, a nuestro capítulo en Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Estamos estudiando acerca de la codicia y creo que si Dios permite el día de hoy terminaremos nuestro estudio después de 38 horas acerca de la ley moral de Dios, la ley perfecta de nuestra libertad. Y dice la palabra del Señor, así sigan con su vista, por favor, en el versículo 17. No codiciarás, escrito está en su palabra, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Quiero que sigan con su vista, por favor, también en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Primera de Timoteo 6, versículo 7. Nos dice el Señor: nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra es santa y es perfecta. Y en nosotros está el recibirla, en ti está el plantarla y producir fruto que glorifique tu nombre. Sabemos que esto es imposible para nosotros, pero es posible para ti. Y solo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, es que esto puede suceder. Por eso te pido me ayudes y ayudes a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a someternos a tu palabra, a responder a tu palabra, y que el nombre de Jesucristo sea exaltado en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. En su santo nombre, en el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Todos nosotros sabemos de gente que tienen edificios. No se da tanto aquí en México, pero en Estados Unidos esto es muy frecuente. Edificios o universidades completas que tienen el nombre del benefactor de esa universidad. Hay mucha gente, y repito, más en Estados Unidos, obviamente en el mundo entero, en Europa y demás, pero es menos visible aquí en México. Pero hay muchos lugares donde la persona que acumuló riquezas y riquezas y riquezas, al final de sus tiempos toma y deja un testamento, y en ese testamento deja claro que todas sus riquezas deben de ser, ¿para qué? Para la beneficencia. Y es un decir la beneficencia, porque en la verdad de las cosas es que cuando él ve tanta codicia como él mismo la tuvo en sus descendientes, muchas veces decide no dejar nada a nadie. Pero lo que sí quiere es ver que sea eterno su nombre con una placa gigante en tal o cual edificio.
Ustedes saben que llegas a veces a una universidad. De hecho, eso sucede inclusive en las mismas iglesias. Cuando tienen, yo lo he visto en Estados Unidos, en las mismas iglesias cristianas, tal aula y ponen la placa de oro o la placa de plata donada por fulanito de tal. ¿Qué es eso? O sea, amados, realmente, ¿qué es esto? ¿Saben? ¿Quién es? ¿De quién es la gloria? ¿Quién es el dueño de todas las riquezas del mundo y de la tierra? ¿Quién es el que tiene nombre sobre todo nombre? No importa si tú o yo tenemos una licenciatura, una maestría, un doctorado, no importa cuántos millones pudieses tener tú o yo en una cuenta de banco. El asunto es este: que si nuestro Dios te ha llevado a Jesucristo y te ha hecho ver tu gran necesidad y la pobreza en la que has vivido todos los años hasta el día de hoy, o hasta el día en que fuiste salvo y rescatado de tu vana manera de vivir, es entonces que vas a conocer las verdaderas riquezas que son para siempre, que es Cristo Jesús. En algún momento, entre mi gente que he conocido en estos 40 años, llegaba yo con unas personas a una casa a darles su servicio de ser su médico de cabecera, y la persona era normal. Yo ya sabía que iba a suceder esto, que cuando él me pedía que le recetara, número 1, que no le recetara medicina cara, número 2, que está cobrando muy caro, doctor. Entonces, eso era normal, o sea, yo sabía que iba a suceder esto. El punto es que era un negocito que podía verse como muy simple en un lugar, y subía por un elevador yo al segundo piso. En el tercer piso era todo un piso de gimnasio. En el segundo piso era una suite increíble, donde la primera vez que subí en el elevador, la verdad, yo me quedé asombrado, porque todo lo que se veía allá abajo en el negocito tan simple, tan descuidado inclusive, la primera vez que subí me quedé así, dije, wow, es otro mundo. El segundo piso era otro mundo. Era una opulencia desde el comedor y todas las cosas. En aquellos tiempos no eran las pantallas de hoy gigantes, no, eran las monstruosas pantallas con un animalón de televisión de esos anchísimos. Pero yo no había visto una en toda mi vida en ninguna casa, pero llegué ahí, lo vi, una pecera de pared a pared, muchas cosas. El punto no es tanto todo lo que pude haber visto, sino el punto era quién lo tenía, quiénes lo tenían. Y estas personas, cuando el matrimonio con 2 hijos nada más, cuando fallece la mujer, a pesar de todo lo que se pudo hacer e intentar, sin embargo, el Señor me dijo a mí, el esposo, mi vida se acabó, ya no hay nada que hacer. Digo, ¿cómo que no? Usted está enterísimo, o sea, y se ve muy fuerte, y además es una persona que tiene mucha habilidad para los negocios y demás, sí. Y ¿saben una cosa? Él dijo, aquí se acabó, hasta aquí llegué, y a los 3 meses murió, porque él se dejó morir. Ahora, estoy hablando, su tesoro estaba en todas sus riquezas y obviamente en su matrimonio, en su esposa. Y no halló ningún sentido a la vida. Y lo que se vio, lo que yo pude percibir, porque repito, por estar en contacto cercano con esas personas, es no solamente que murió la mujer, sino que en ese momento yo subía y lo veía a él, porque los hijos me pedían que hiciera por él, a pesar de que él ya no quería vivir. Y sin embargo, yo fui viendo cómo todo se fue llenando de polvo, se fue descuidando, se fue perdiendo, se fue desvaneciendo junto con la vida del hombre que quedaba. Muere él, y al poco tiempo muere otro de los hijos, de los 2 hijos muere. Y muere de una forma horrible, la verdad, paulatinamente, con situaciones muy, muy duras. Pero lo que quiero decir es esto: hemos estado estudiando acerca de la codicia. Y lo primero que vimos fue qué es la codicia. Lo segundo, cuál es el fin de la codicia, en qué termina. Y vimos cómo la palabra nos lleva todo el tiempo a muerte. La semana pasada hablamos de la importancia. ¿Cuál es la importancia de este mandamiento? Y el día de hoy quisiera que revisáramos 2 preguntas más que hiciéramos con respecto a la codicia. ¿Cuáles son los síntomas de la codicia? ¿Y cuál es el remedio de la codicia de acuerdo a la palabra de Dios? Y quiero que me acompañen por favor a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4.
Dice la palabra de nuestro Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. Pablo está escribiendo a los creyentes en Filipo. Ustedes saben que Pablo construía carpas, levantaba tiendas de campaña como tiendas de campaña, y ese era su trabajo, y habitualmente estaba haciéndolo cuando no estaba tan ocupado en el ministerio, porque luego las iglesias lo apoyaban. Y Pablo está hablando, dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No para que hable, porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es un síntoma de la persona que padece la enfermedad, entre comillas, llamada codicia, y que está en el Señor? Un síntoma es que esa persona no tiene contentamiento. No tiene contentamiento, no ha aprendido a tenerlo, no tiene contentamiento. Y dice la palabra ahí en Primera de Timoteo 6, en el versículo 6, la piedad. En efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y dice ahí mismo la palabra del Señor en el versículo 8: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Con eso estaremos contentos. ¿Se fijan? O sea, en el Filipenses y en estos dos pasajes que he tomado de Timoteo, lo que encontramos la palabra ahí está: contentamiento. Ok, una persona que está en codicia no tiene contentamiento. No lo tiene. Puede ser, yo no estoy diciendo que no sea cristiano. De hecho, la ley de Dios es para el cristiano. Es la ley perfecta de nuestra libertad. Sin embargo, es triste y es llevar una vida cristiana miserable. Una persona que es miserable, que tiene todas las abundantes riquezas de la gloria de Cristo, toda la provisión material y de salud inclusive, y sin embargo no tiene contentamiento, quiere más.
o quieres ser lo que no es, o no estás satisfecho. Es un síntoma. No tener contentamiento. Estamos escuchando al apóstol Pablo en las dos cartas hablando de contentamiento, y dice Pablo: yo mismo he aprendido a tener contentamiento. ¿Qué significa aprender? Significa que simplemente no lo sabes. Una persona ignorante es aquella que no sabe. Cuando es ignorante de historia es porque no sabe nada de historia. Cuando es ignorante de medicina es porque no sabe nada de medicina. Pero cuando es ignorante de lo que es la vida verdaderamente, resultado de la piedad en cuanto a la manejo de las cuestiones materiales, no tiene contentamiento. El apóstol Pablo está diciendo que él ha sabido no tener y tener hambre, como ha sabido tener abundancia y tener riqueza. Él dice que en los dos casos ha aprendido a tener contentamiento, y todo lo puede en Cristo que lo fortalece en esos tiempos de escasez inclusive. Y nos está diciendo aquí, repito, la palabra piedad, la vida de piedad. ¿Qué es una vida de piedad? Porque aquí dice que la vida de piedad, particularmente en este versículo 6 de Primera de Timoteo 6, el verso 6, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. La piedad tiene todo que ver con lo espiritual, todo lo que resulta, no solo lo que buscas tú de Dios, sino lo que tienes tú de Dios, y es por eso que lo buscas. La piedad es resultado del amor de Dios en tu corazón. La piedad no es algo que puedas fabricar. La piedad no es un acto religioso externo. La piedad es algo que nace de un profundo conocimiento de la gracia de Dios para un miserable pecador que no merece nada, pero lo tiene todo en Cristo. De ahí deriva. Y el creyente que está batallando es un creyente que se está aferrando y que no puede tener contentamiento, aun cuando ya le ha sido mostrada las abundantes riquezas de su gracia. El segundo síntoma es que no puede tener una vida de piedad. No puede tener una vida de piedad, porque en tanto que se aferre a las cosas materiales, en tanto que no esté satisfecho realmente con lo que Dios le ha dado, en tanto que no aprecie las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con él, terrenales y espirituales, es una persona que simplemente no puede vivir la piedad como Dios quiere que la viva, en su plenitud, que realmente pueda tener la ganancia de dormir en paz, de estar en paz, de ser generoso, porque del corazón brota todo. Amados, lo acabamos de leer, sí, lo acabamos de leer. La piedad implica una gran ganancia, siempre y cuando vaya acompañado ¿de qué? De contentamiento. Entonces, síntomas de la codicia. Número 1, no tiene contentamiento. ¿Lo tienes? Número 2, no puedes tener una vida de piedad. ¿Por qué? Porque siempre te vas a sentir miserable. Siempre te vas a sentir insatisfecho. Siempre vas a sentir que te falta algo. Cuidado, mi amado hermano, hermana. Tercer síntoma, no es generoso. No es generoso, tiene que retener. Proverbios 11, 24 dice la palabra del Señor así. Proverbios capítulo 11. Verso 24. Dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo
Y solo para venir a menos. La persona que está batallando con codicia y que está alimentando la codicia no puede dar generosamente. Da porque hay que dar religiosamente. Da porque es un mandamiento de Dios, pero no lo da de un corazón que valora la ganancia de la vida piadosa, porque no puede hacerlo, porque las riquezas no están en Cristo, sino en lo que conoce de Cristo, y en Cristo conoce que tiene que dar, y lo puede hacer porque tiene mucho que le sobra. Pero aquí lo dice claramente, sí. De hecho, particularmente dice Proverbios 21:26, dice, el justo da y nada retiene. Aquel que valora realmente lo que es la justicia de Dios que tenemos en Cristo, da, no retiene, da. Es un corazón dadivoso, porque ese es el corazón de nuestro Dios, que entregó a su propio Hijo. Su propio Hijo entregó su propia gloria, la dejó por causa de nuestros pecados. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amados, es Cristo tu Señor, es Cristo tu Salvador y es Cristo tu Dios. Es fácil querer buscar un Salvador cuando eres enterado de que estás bajo el juicio de Dios por causa de tus pecados. Pero el asunto es en qué momento real empiezas a hacer lo que Él te manda a hacer. Porque no solamente te llama a salvación, sino que te conviertas en un discípulo de Él. Y convertirse en un discípulo es aprender las disciplinas de la palabra de Dios por el Espíritu Santo con el cual has sido sellado, que es lo único por lo cual tú y yo vamos a poder someter nuestros deseos carnales al gobierno del señorío de Cristo. No hay otra manera, no es una manera fácil. Cristo no le fue fácil vivir una vida recta, tentado en todo, dice la palabra de Dios en Hebreos, pero sin pecado, y lo entregó todo. Y la vida del creyente es una vida que entrega todo por causa del nombre que está sobre él. No tiene contentamiento, no puede tener una vida real de piedad, no es generoso, sino busca siempre retener. Al final de cuentas, ¿quién sabe lo que tiene? Número 4, no deja de pensar, sus pensamientos giran en torno a eso, a lo material. Ahí mismo en Proverbios capítulo 23, dice la palabra del Señor, Proverbios 23. Versículo 6, Proverbios 23, versículo 4 y 5. Dice, no te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Deja de pensar en ellas. Deja de pensar en ellas. No te preocupes, no te canses de adquirir más y más. No te canses, pero no nada más no te canses, porque es lo que estás buscando hacer aquí en la tierra, sino además estás pensando nada más en eso. Versículo 5, cuando pones tus ojos en ella, tu riqueza ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Como águila que vuela hacia los cielos. Amados, un síntoma de la codicia es solamente estar pensando en lo material. Estar pensando en lo material, en lo que buscas adquirir o en lo que se te está escapando porque tiene alas. Lo acabamos de leer, lo dice Dios en su palabra. El que lo recibamos o no lo recibamos es un asunto del Espíritu Santo que nos puede traer convicción de pecado, justicia y juicio, o simplemente nuestra necedad de insensatez de pensar que podemos realmente vivir una vida piadosa considerando que hay cosas más grandes que lo material, más grandes que Cristo. Dice ahí mismo en Proverbios 23 del 6 al 8 el siguiente síntoma.
no puede compartir sin ser un hipócrita. No puede compartir sin ser un hipócrita. Dice el versículo 6. No comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come, bebe, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que has comido y malgastarás tus cumplidos. O sea, tú le puedes decir, gracias que me invitaste a tu casa, gracias que me invitaste a tu mesa, gracias por ese hermoso platillo, wow, qué gran amigo eres, qué gran hermano eres. Pero sin embargo, aquí lo dice, ¿cuál es el motivo? Dice, todos los cumplidos que le des a esta persona, totalmente vanos. ¿Por qué? Porque realmente lo está haciendo con un corazón. ¿De qué? ¿Lleno de qué? De codicia. Está siendo un hipócrita. Porque tú no puedes ver el corazón. Obviamente el Señor ve los pensamientos del corazón y los juzga. Nosotros no. Pero pudiera ser que delante de ti tengas simplemente a una persona de esta condición. Y lo terrible es que el día de hoy esté sentado aquí él o ella y esté escuchando esta palabra que el Señor le da. Porque lo ama y quiere mostrarle la hermosura de su santidad, la hermosura de quién es Cristo y las riquezas de Cristo, para que pueda venir a romper la firmeza que tiene en su vida, confiado totalmente en lo material o en lo que es Él. Amados, no somos nada sin Él. Sin Él nada podemos hacer. Tenemos un gran problema, somos pecadores, traemos una carne, soy carne vendida al pecado, dijo Pablo en Romanos 7, soy carnal, es la verdad. Y aquel cristiano que no diga esto, cuidado, amados, es la verdad, Dios nos ama y esta palabra es una palabra de amor. Es una palabra de misericordia, es una palabra para mostrarte la paciencia que Dios ha tenido hasta el día de hoy contigo, porque Él puede desaparecer totalmente todo lo que tienes o lo que eres. No puede compartir sin ser un hipócrita, aun cuando los demás no lo vean, Dios lo sabe. Sexto aspecto, sexto síntoma, no puede dormir. No puede dormir. Eclesiastés 5, versículo 10 dice así. Eclesiastés 5 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que la consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños, sino verlos con sus ojos? Dulces son los sueños del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol: las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando estas riquezas se pierdan por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Amados, ¿estamos escuchando lo que Dios dice? ¿Te duermes pensando en todo lo que te falta? ¿Te duermes pensando en todo lo que necesitas, en lugar de que te duermas pensando en todo lo bueno que ha sido Dios y que ha sido fiel y que te permite descansar? O sea, entras al sueño realmente descansando en lo que Dios ha hecho. ¿Te haya dado poco o te haya dado mucho? ¿Estás agradecido cualquiera que sea su situación? Realmente, seamos honestos, es Dios el que revisa los corazones, no es el pastor. Amados, la codicia es una realidad. Si no, no hubiera un mandamiento
que proviene de su amor. Y ese mandamiento proviene de su amor. ¿Por qué? Porque le fue dado al pueblo de Dios después de 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Cómo duermes? Cada uno de nosotros sabe cómo duerme. ¿Realmente tranquilo o pensando solo en el peso del día siguiente? ¿Amaneces como pensando en el... O sea, ni siquiera pudiste dormir bien. Síntomas de la codicia: no tener contentamiento, no poder tener una real vida de piedad, no ser generoso, sino buscar retener, no dejar de pensar todo el tiempo y en buscar siempre en adquirir riquezas, no poder compartir sin hipocresía y no poder dormir. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a este problema real? No estamos hablando, repito, amado hermano, hermana, esto es para el creyente, esto no es para la gente del mundo. La gente del mundo está muerto y no lo sabe. La gente del mundo está esclavizado y tampoco lo sabe. La gente del mundo está ciego y no lo sabe. La gente del mundo está sordo y no lo sabe. Cree que vive, pero está muerto en sus delitos y pecados, como dice claramente en Efesios 2. ¿Cuál es la solución? Número uno, aprender. Número uno, aprender. En el momento que tú dices, yo tengo 15 años de creyente, pero acabo de descubrir por la gracia de Dios, por el amor de Dios y su misericordia, cuando estoy escuchando esto, que yo soy el primero en levantar la mano, por gracia, mi amado. Y significa que te has dado cuenta que eras un ignorante por 15 años en ese aspecto de la vida piadosa, por gracia, solo por gracia, para que se vea la gloria de Cristo en esto. Aprender, dice Primera de Timoteo 6, versículo 17. Primera de Timoteo 6, versículo 17. A los ricos en este mundo le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor. A los ricos de este mundo enséñales que no sean presuntuosos, que no sean altaneros. O sea, se les nota a leguas la altivez y la soberbia, la altanería. Se nota, se respira. Enséñales que no sean altaneros, ni que pongan su esperanza en lo incierto de las riquezas. Enséñales su conducta, enséñales cómo se ven, cómo los demás lo ven, aun cuando ellos no lo ven. Enséñales, hazles ver, muéstrales que han sido unos ignorantes hasta el día de hoy. Y no solo eso, la altanería y su soberbia, porque la raíz es la codicia, sino además muéstrales que su esperanza no puede seguir descansando en lo incierto que son las riquezas materiales. No puede descansar en eso. Son inciertas totalmente las riquezas, sino que su esperanza tiene que ser puesta ¿en quién? En Dios. Ahora, amados, si Pablo le está escribiendo a Timoteo, se está refiriendo a que salga Timoteo a la calle y le diga a todos los incrédulos, hey, aprende a tener esto. No, amados, está hablando a tus ovejas, sí, a los hermanos en la fe, sí, a esos que tú puedes ver y que ellos no han podido ver. Enséñales que ya no pueden seguir confiando más en lo volátil que es lo material, y que pongan su esperanza verdaderamente en Dios, el cual nos da abundantemente. Fíjate cómo lo pone, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿No te parece una incongruencia este versículo? No, amado. No, si el Espíritu Santo te está enseñando para que aprendas, no va a ser una incongruencia, va a ser una bendición de gracia, va a ser una bendición de paciencia, va a ser una bendición de amor, porque te das cuenta que creías saber,
lo que era la vida piadosa y por la palabra poderosa de Dios que rompe el más duro corazón y lo desbarata con la benignidad y bondad que Cristo nos ha manifestado, es que tú puedes a partir de ahora cambiar y aprender lo que hasta el día de hoy no habías aprendido, mi amado. Eso es lo que dice. Enséñales. Lo primero que tenemos que hacer es eso, aprender. Versículo 18, otra vez, enséñales. Qué necio, Pablo. Enséñales. Es una exhortación que le está dando a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Haz lo que te toca hacer. Da la palabra, no importa lo que ocurra después, porque es para gloria de Dios y es para que la voluntad de Dios venga y se manifieste en las personas. Enséñales. ¿Qué? ¿Qué les tiene que enseñar a los codiciosos? Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. ¡Wow! ¿Crees que es posible esto, mi amado? En la carne es totalmente imposible. Y para un muerto que sigue muerto, es imposible salir de su tumba si no le llama a Cristo y le dice: ven fuera de esa esclavitud a la que has estado sujeto. Enséñales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Enséñales a ser generosos, enséñales que sean prontos a compartir. Versículo 19. Acumulando para ellos mismos el tesoro. O sea, fíjate lo que produce esto. Lo que llega a producir es este aprendizaje. Acumulando para sí tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Ves? Amado, escuchas el tono del amor de Dios. Te quiere dar vida, amado. No te quiere arrebatar tus cosas materiales. Quiere hacerte ver que el vivir en lo material es muerte. Eso es lo que hemos visto desde la primera vez que empezamos a hablar de codicia, ¿o no? ¿Cuál es el fin de la codicia? Muerte. Y hay demasiados pasajes, pero Él quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Amado, necesitamos aprender. Necesitamos aprender porque el aprender implica: estoy arrepentido de mi ignorancia, estoy arrepentido de haber entendido mal la vida de piedad, estoy arrepentido y quiero cambiar y quiero disciplinar mi carne a un verdadero discípulo de Cristo que vive por gracia y por misericordia. Necesitamos aprender, amados. Número 2, ten una vida de piedad. Tener una vida de piedad. Tito dice la palabra en el capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Vivamos. ¿Se fijan? Porque estábamos en muerte, creyendo estar vivos. Cuando la vida de Cristo llega, hace una revolución, mi amado. Oye, verás, y lo sigue haciendo hasta el día que llegues a sus brazos. Sigue transformando tu ser. Sigue formando en ti a Cristo. Es una cosa que no se acaba, amados, porque para eso fuimos llamados, para que Cristo sea formado en nosotros. Y que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Duele a la carne. Y dice claramente, entienda esto, ¿sí?
es la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación, enseñándonos que tenemos que negar. Lo primero es negar. O sea, reconocer, no podemos negar algo que no aceptamos. Tienes que aceptar primero que eres un impío, que has tratado de proteger tu deseo por las cosas del mundo. Y tienes muchas justificaciones para haberlo hecho durante todo el tiempo que has estado caminando como cristiano. Pero sin embargo, tenemos que renunciar a esto. Negar la impiedad, negar los deseos. 2 Corintios 10 dice que debemos derribar toda fortaleza y todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, sometiendo todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. 2 Corintios 10. Amados, todo tiene que pasar bajo el filtro de Cristo, bajo la sangre de Cristo, bajo la vida de Cristo, porque solo ahí se convierte en vida lo que es muerte para nosotros, para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente. Sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Una persona sobria es una persona que tiene entendimiento, sabe cuál es su situación, sabe lo que era, sabe lo que es y sabe a dónde va. Si esa es una persona sobria, justa, sabe que solamente en Cristo puede vivir esa justicia. Sabe que solamente siendo dirigido por el Espíritu Santo y sometiendo todo lo carnal en él puede vivir en justicia. Sabe que solamente comiendo la palabra de Dios que le da poder para vencerse a sí mismo primeramente, puede vivir en justicia. Y dice aquí, piadosamente. Entonces sí conocerás lo que es la vida piadosa. Entonces sí harás las cosas con un total desinterés y no para tu vanagloria. Y no para aumentar un peso más a tu cuenta de banco. Te vas a dar cuenta que me voy a dar cuenta, para que no suene para allá. Yo me doy cuenta cada día que en mí solo soy basura, mi vida es basura. Dentro de mí no hay nada bueno, sino es solamente lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en mí. Todo lo demás es basura. Roberto Perales, no estoy hablando de ti. Cada quien califíquese a sí mismo. El Espíritu Santo lo tenemos los dos, mis amados, y la palabra de Dios lo tenemos los dos. Nos vemos delante de este espejo y salimos como nada. Dios es grande y sea paciente con nosotros. Ten una vida de piedad verdadera. Dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amado, esa es nuestra más grande riqueza, saber que nuestro Señor vive y reina, saber que nuestro Señor se va a manifestar, saber que nos va a quitar de este cuerpo de muerte, que nos va a librar para siempre. Y ahorita somos libres también andando en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Amados, qué hermosa es esta promesa. Aguantando su llegada, aguantando nuestro encuentro con Él. Dice en el versículo 14, ¿quién se qué? Hablando del Salvador, Cristo Jesús, ¿quién se dio? Oh, estamos hablando de la codicia. Sí, pero mira la contraparte, mi hermano cristiano. Él se dio a sí mismo por ti y por mí, por nosotros, mi amado. Él se dio por nosotros, ¿para qué? Para comprarnos, para redimirnos de toda iniquidad. Amados, éramos esclavos del diablo. Y Jesús pagó el precio para liberarnos. Él nos redimió con su precio de sangre. Él pagó en nuestro lugar en la cruz para que fuésemos libres para llegar a las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo, solamente en Cristo. Y no solamente nos compró, sino además para purificar para sí a un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Te fijas? Ahora estamos hablando de otra codicia. Estamos hablando de cómo Dios a ti y a mí nos codicia por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque somos posesión de Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las mugres que ofrece el mundo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros anhelando
de lo cual ya fuimos cautivos antes y el Señor nos liberó. ¿Y de qué manera lo hizo? Por favor, no caigamos una vez más en el engaño. No caigamos, mis amados, sino que vivamos en las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Y solo si somos obedientes a esta palabra. Esa porción termina diciendo Pablo a Timoteo: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Amados, Pablo, ¿puedes escuchar a Cristo hablando así por medio de Pablo a Timoteo? Un joven pastor que ni siquiera sabe cómo ir por ahí por el ministerio. De hecho, en 2 Timoteo 1:7, ya saben lo que le dice Pablo a Timoteo: Dios a ti no te ha dado un espíritu de temor, de angustia, de ansiedad, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Por qué le escribe Pablo a Timoteo así? Porque le quiere hacer ver a ese siervo de Dios que el Espíritu Santo que ahora habita en él le da la autoridad para ser el pastor de esa iglesia o de esas iglesias. Y que el espíritu anterior que tenía, sí, lo tenía dominado con ansiedad y con temor y con angustia. Sí. Y por eso Pablo le está hablando de esta manera a Timoteo, para que Timoteo pueda hablarle así a los ricos de este mundo, que Dios ha querido sacar en su misericordia para traerlos a las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria para con nosotros solamente en Cristo Jesús. Número 1, ¿cuál es el remedio? La solución para la codicia: aprender. Número 2, tener una vida de piedad. Mi amado, esto que acabamos de oír es una vida de piedad. Estar conscientes, estar esperando y obviamente estar haciendo. Número 3, buscar las cosas de arriba. Colosenses 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Colosenses 3, versículo 1. Dice así: si han pues resucitado con Cristo, si es que ha ocurrido esto realmente, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Amado, otra vez, Lucas 9:23, aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No hay otra receta en toda la Biblia para el enfermo de codicia, para el enfermo de grandeza y de soberbia y de querer ser nunca como Cristo, sino lo terrenal, lo que el mundo reconozca. Versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él. ¿Dónde, mi amado? En gloria. ¿Te fijas? En gloria. Allá están nuestras verdaderas riquezas. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso nosotros tenemos que vigilar todo lo terrenal y carnal que sigue queriendo aferrarse y robarle la gloria a aquel que pagó por nosotros. Por tanto, versículo 5 dice: por tanto, por estos hechos que acabo de decir, dice Pablo, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. O sea, todo tu cuerpo, todo tu ser, considéralo muerto a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia. Y ahora habla con respecto a la avaricia. ¿Es una qué?
idolatría. Es una idolatría. Considérate muerto a la avaricia. Amados, es la palabra del Señor. Necesitamos aprender. Necesitamos tener una vida realmente de piedad. Necesitamos buscar las cosas de arriba. Número 4. Necesitamos huir, mi amado. Huir. Sí, necesitamos huir. Primera de Timoteo 6. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 6, versículo 11 y 12. Acaba de hablar acerca del amor al dinero. Acaba de hablar de la esencia de la codicia. El apóstol Pablo a Timoteo. Dice en el versículo 10, voy a leer desde ahí para estar en el contexto. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y la amabilidad. ¿Te fijas? Versículo 12. Pelea, mi amado. No es fácil seguir esto. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Te fijas dónde está la pelea de la fe? La pelea de la fe tiene que ver con hacer morir lo terrenal en nosotros. La pelea de la fe es que no salgas ahorita buscando genuinamente un arrepentimiento porque te has visto confrontado, amonestado, reprendido por la palabra del Señor. No, amado, y que te dure 2-3 meses todo un arranque. No, perseverancia. Acabamos de escuchar también, perseverancia. ¿Cómo podemos perseverar sino lo que acabamos de decir, buscando las cosas de arriba? ¿Cómo? Sino aprendiendo todo el tiempo. ¿Cómo? Sabiendo quién es Él y quién somos nosotros. Siguiendo el Espíritu Santo y no satisfaciendo los deseos de la carne. Esa es la palabra que está dando el Señor, mi amado. Buscar las cosas de arriba, huir de la codicia. Número 5, tener la certeza, una certeza que es importante que tengamos tú y yo. ¿Cuál es esa? Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Con certeza ustedes saben esto. Con certeza ustedes saben esto. Ningún inmoral, ningún impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es una certeza, mi amado. Tenemos que estar conscientes y ciertos que ningún inmoral, ningún impuro y ningún avaro. ¿Te fijas? O sea, no de una lista grande. Pero fíjate a qué grado pone la inmoralidad sexual, la impureza, porque eso tiene que ver con el corazón, pero la avaricia, ¿qué tiene que ver con idolatría? Porque ¿dónde quedó Dios entonces? ¿Es el Señor no solo tu Salvador, no solo aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Realmente ha resplandecido el brillo de la gloria de Cristo en tu corazón? La solución, el remedio a la codicia, aprender, tener una vida de piedad, buscar las cosas de arriba, huir de la codicia y tener una certeza. Pero por último, una oración. Una oración que creo que es bastante apropiada en Proverbios 30. Dice la palabra del Señor en este proverbio. Proverbios 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes
que muera. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Una buena oración en este proverbio. Y se fijan, no me des pobreza, no me des riqueza, dame el pan nuestro de cada día. En el Padre Nuestro tenemos esto, lo suficiente, está bien. Pero te fijaste que lo primero que dice es, aleja de mí, ¿qué? La mentira y las palabras engañosas. ¿Te fijas? No solo habló de pobreza y riqueza, habló de mentira y palabras engañosas. ¿Por qué? Porque eso es el escudo y la fortaleza que protege la vana piedad de un hombre que ha sido llamado a estar sentado en lugares celestiales, pero prefiere seguirse aquí aferrado a lo material, y el Señor ya lo llamó a salvación. Que el Señor abra nuestro entendimiento con su palabra y que nos conceda la gracia del arrepentimiento que solo proviene de su trono celestial. Oremos y cada uno de nosotros responda al Señor a esta palabra que el Señor ha dado. Amado Padre, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Él lo dejó todo. Las abundantes riquezas las dejó en el cielo. Toda su gloria. Se despojó de todo tomando forma de siervo y murió la muerte más terrible, que es la muerte de cruz. Y lo hizo con la situación más terrible, nuestros pecados puestos a su cuenta. En el nombre de Jesús te pido, mi Señor, que nos concedas a todos arrepentimiento, no solamente en el área de la codicia, sino aún aquel amigo o aquella persona que jamás ha sido realmente tocada, regenerada, traída a vida por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Concede el arrepentimiento y que huya de la ira venidera y del juicio venidero, y que corra a los pies de Cristo, que es amplio en perdonar, porque Cristo murió y resucitó y vive para siempre. Salva a tu pueblo, Señor, esa es mi oración, en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos a responder a ti en este momento de meditación y de reflexión personal.